La samaritana ha tenido unas horas muy distintas a las que planificó ese día. Todo es diferente a lo que esperaba. Un visitante imprevisible, una petición imprudente, una pregunta inoportuna, unas afirmaciones confusas y una confrontación directa, pero misericordiosa. Ha visto con sus propios ojos cómo sus muros han sido derribados sin avergonzarla y sin odios. Ahora, sin barreras que la protejan, sus defensas están en agonías y al borde del colapso total. Soledad, religión y búsqueda de placer no impidieron que un torbellino de gracia, un océano de misericordia, un tsunami de amor, un tornado de paz y un huracán de vida abundante se convirtieran en las lluvias apacibles que llegaran hasta las agrestes costas de su alma. Todo lo que no quiso se dio. Todo lo que se dio no fue lo que planificó. Es que a veces lo que nos llega no lo queremos y lo que más anhelamos nunca lo vemos. A veces ambicionamos lo que no conviene. Lo que es justo y recto no siempre se siente. Corazón y razón luchan en nuestras conciencias y el conflicto entre ambos lo resuelve la obediencia. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque una vez más entramos a tu palabra y queremos que nos hable, a pesar de quien habla y a pesar de cada uno de nosotros. Te pedimos que tenga misericordia de mí y de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Recordemos lo que precede lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar viendo lo que Jesús le dice a la mujer samaritana en el versículo 26 de este capítulo 4. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. ¿Qué repercusión tienen estas palabras? ¿Qué significa? ¿Cuál es la dimensión, el alcance, la profundidad? ¿Cuál es la relevancia que tiene esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo? Para ello tenemos que leer los versículos 19 al 25. Y dice así la Escritura. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías,
viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. La idea exegética central, el tema central de estos versículos 19 al 25 es fácil de discernir. Si nosotros vamos con detenimiento, porque se nos pide que hagamos un estudio de este texto, de este pasaje, ¿cuál sería la palabra que más resalta ahí en estos versículos? Vamos a leerlo nuevamente, ahora con ese criterio de discernir cuál es la idea central, cuál es el tema que gira en todos estos versículos. La mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: Señor, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es el tema principal de este texto? Adoración. 10 veces se menciona. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al texto en nuestro devocional, en nuestro estudio personal, nosotros tenemos que hacer ese ejercicio. ¿Cuál es la idea central de esto que estoy leyendo? Y obviamente había una gran confusión en la mujer samaritana acerca de lo que era la adoración y cuál era la verdadera adoración y a quién se debía de adorar. Ya nosotros vemos que ella trae nuevamente el tema religioso. William Hendrickson, hablando acerca de la posibilidad de que ella estuviera desviando el tema o de verdad estaba trayendo inquietudes de su alma, dice lo siguiente. Algunos comentaristas ven en estas palabras la pregunta implícita de una persona que busca información sobre un asunto en el que está realmente interesada. Otros la consideran como una forma astuta de desviar la conversación de un tema muy doloroso a otro de carácter más inocuo. Sin embargo, ¿por qué no puede ser considerada ambas opciones? Cualquiera de las dos opciones de que de verdad ella tiene inquietudes acerca de su alma o de que está desviando, ambas posibilidades pueden ser. Mi preferencia es que ella está desviando, pero no lo dice el texto. Eso es algo que yo infiero, porque normalmente las personas cuando le toca temas personales tienen la tendencia de desviar la conversación porque son temas muy dolorosos. Lo cierto es que aquella mujer nunca se imaginó que sería emboscada de esa manera. Cuando ella salió de su casa caminando aproximadamente 1 kilómetro para llegar hasta el pozo donde normalmente iba, donde ella había seleccionado la hora de las 12 del mediodía, porque esa hora nadie iba al pozo. Las mujeres acostumbraban a buscar agua a las 6 de la mañana. Ella escogió esa hora para no tener que hablar con nadie. Por todo el contexto y porque conocemos la historia, sabemos que tenía una vida desorganizada. Nunca imaginó que todo lo que iba a acontecer después podía sucederle a ella.
Tenía su plan, su rutina. Iba a buscar agua al pozo, no hablaba con nadie, no cruzaba mirada y así lo hacía diariamente. Ese día todo cambió. Y mi perspectiva es que cambió para siempre por el impacto que esto produjo en su vida, aunque el texto no nos da todos los detalles. Todas estas realidades confirman el gran amor y la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer, a pesar de ser una mujer con una vida desorganizada, lejos de Dios, lejos de la verdadera adoración, era eminentemente muy religiosa. Cuando tuvo que sacar el tema religioso, no solamente en la primera ocasión, sino en la segunda, vemos cómo ella estaba permeada por la religión y de alguna manera u otra nos habla el texto de que era una mujer de fe. Todos tenemos fe. El asunto es en qué está puesta nuestra fe. No hay un solo ser humano sin fe. Todos los seres humanos tienen su fe en algo. Aún aquel que atenta contra su vida y deja de existir, tiene la fe de que sus sufrimientos terminarán cuando deje de vivir. Todos tenemos fe. Es imposible pretender decir que yo no soy una persona de fe. O tienes fe en la ciencia, o tienes fe en tu familia, o tienes fe en tu propio esfuerzo, o tienes fe en el cielo o en el infierno, pero todo el mundo tiene fe. Cuando nosotros examinamos la historia, nos daremos cuenta cómo eso es una realidad. Todos somos adoradores, todos tenemos nuestra esperanza en algo. Cuando nosotros, por citar algunos ejemplos, vemos lo que decía Marx. Marx creía en la revelación o en la rebelión de las masas, del proletariado. Creía que si nosotros nos rebelamos, podíamos acabar y terminar con los sistemas económicos injustos. Cuando vemos a Freud, el humano debía estar consciente de sus conflictos internos entre el deseo y la conciencia. Para Jean-Paul Sartre es que el hombre saliera de la ignorancia. Para B. Skinner era luchar para percibir que estamos completamente determinados por nuestro ambiente. Para Conrad Lorenz era que nuestra agresión innata era lo que más nos llevaba a nosotros a ser como somos. Todo el mundo tenía fe en que lo que estaba dañado se podía recomponer. Todo el mundo tiene fe. Y cuando vemos todos estos ejemplos, es una paradoja, porque estos individuos entendían que el hombre que dañó todo lo que hay era el que podía resolver lo dañado. Reconocían que hay un conflicto dentro de nosotros y por lo tanto un conflicto entre nosotros. Como decía Montesquieu, el hombre desde que vive en sociedad vive en estado de guerra. Somos generadores espontáneos de conflictos. No importa cuán íntegro yo sea, mi predisposición innata es hacia el conflicto, hacia la incertidumbre. Precisamente por eso es que viene nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios es diferente porque nos presenta que la alternativa de ese conflicto no está en nosotros ni entre nosotros, está fuera de nosotros, está en nuestro Señor Jesucristo. Tiene más sentido porque la humanidad se ha pasado la vida entera mutando, reciclando problemas y traumas y la esperanza que no muere de que ese hombre que generó el problema sea el que lo recomponga. Y por eso es que vemos una humanidad en caos. Es verdad, tenemos muy buenas carreteras, tenemos sistemas de comunicación muy sofisticados,
tenemos mejor calidad de vida en algunos aspectos, pero el problema interno, esa generación de conflictos que todavía no paran los suicidios, que no paran la agresión del humano hacia el otro humano, todavía eso sigue. Eso no se resuelve con grandes edificios, no se resuelve con educación, se resuelve con un encuentro personal y transformador con nuestro Señor Jesucristo. Eso sí transforma, eso sí cambia al ser humano y lo cambia de forma tal que es evidente. La mujer samaritana es una mujer adoradora. Y no dudó en presentar su fe, como todo el mundo tiene fe. Marta estaba absolutamente convencido que cuando los obreros se rebelaran contra la clase dominante y se establecieran sistemas económicos más justos, todos seríamos felices. Y no ha sido así. Porque de nada cambia, de nada vale cambiar las estructuras del Estado si los componentes de las estructuras que somos nosotros seguimos igual. El marido abusador va a seguir siendo abusador aunque hayan sistemas económicos más justos. El alcohólico seguirá luchando con su alcohol, el drogadicto seguirá luchando con su adicto. El lujurioso seguirá siendo orgulloso, el orgulloso, orgulloso. ¿Por qué? Porque estos solamente se concentran en cambiar las estructuras, el marco, pero el cuadro sigue siendo el mismo. Yo no sé si ustedes han visto cuadros feísimos, pero con un marco precioso. Y a veces el marco es más caro que el cuadro. Y la humanidad se ha pasado siglos y siglos cambiando el marco, pero el panorama, el cuadro, el lienzo sigue siendo el mismo. Somos generadores espontáneos de conflictos y la palabra de Dios nos confirma eso. Hay 60 menciones en todas las escrituras, o más específicamente en el Nuevo Testamento, del término unos a otros. 60 menciones. Esa frase aparece 60 veces en el Nuevo Testamento. Unos a los otros. Pero de esas 60 veces, 10 de esas menciones tienen que ver con los conflictos que hay entre nosotros. Gracias a Dios que 37 de ellas tienen que ver con el amor y se mencionan en aspectos positivos. Pero 10 nos recuerda la realidad, que aunque sí bien es cierto, nos apoyamos, sí bien es cierto que nos debemos amar y nos amamos, el espectro, la sombra del conflicto siempre nos va a acompañar. En todo momento. Somos adoradores. Y de este lado del sol, los humanos han luchado de manera sincera o a veces de manera no tan sincera, pero tratando de recomponer lo dañado. Y esos medios que buscan se convierten en los objetos de su adoración. El método de lucha es la adoración del ser humano para que todo cambie. Por eso es que todos somos adoradores. Versículo 20 y versículo 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Me parece que eres profeta. Esta señora manejaba muy bien el tema religioso. Incluso puede darse cuenta de cuando una persona le está hablando en términos de fe, de religión. Ella no le dijo: me parece que eres científico, me parece que eres militar. No, me parece que eres profeta, porque el tema
que él le estaba hablando a ella, ella podía manejarlo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque era religiosa, porque era adoradora. A su manera, ella trae el tema de la adoración. Y eso es lo que hace que en esos versículos que nosotros acabamos de leer hace un rato, del 19 al 25, se menciona 10 veces el tema adoración. Es un tema crucial. Aún aquellos que no creen en Dios tienen sus objetos de adoración, su filosofía, su método de lucha, sus creencias científicas, lo que sea. Todo aquello que obsesiona al individuo es su ídolo. Todo aquello que te arranca las pasiones y las emociones es el ídolo a quien se le rinde devoción. Todo el mundo tiene su altar a donde va y rinde pleitesía y se inclina. Y eso es lo que significa la palabra adoración. La palabra adoración significa postrarse, inclinarse. Esta palabra que se usa normalmente en el Nuevo Testamento como adoración es la palabra proskuneo, que significa mostrar reverencia a algo que uno entiende que lo merece y que puede convertirse en tu obsesión, en tu objeto de adoración. Aparece también unas 60 veces en el Nuevo Testamento. Jesucristo hace una declaración crucial a la mujer samaritana y que tiene que ver y confirma la inclinación que tenemos todos los seres humanos de adorar a algo. Aún aquellos que no creen, vuelvo y repito, tienen fe y son adoradores. Todos adoramos. Pero más que adorar, lo que tenemos que preguntarnos es ¿a quién estamos adorando? Y lo segundo que tenemos que preguntarnos es ¿cómo lo estamos adorando? No basta con adorar al único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra y que nos hizo a su imagen y semejanza. No basta con decir yo adoro a Dios. Tenemos que también preguntarnos cómo adoramos a Dios, porque es posible que le estemos adorando mal. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, ustedes son unos ignorantes en términos de adoración. Ustedes adoran, pero adoran mal. Lo que el Señor está haciendo es confrontándola con temas cruciales de una manera muy misericordiosa como es nuestro Señor Jesucristo. Pero la confrontación está. Y nosotros debemos imitar ese tipo de confrontación. Como lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Sino santificad al Señor en vuestros corazones para presentar defensa con reverencia y mansedumbre a todo aquel que os demande una razón de la esperanza que hay en vosotros. Tiene que ser con reverencia y mansedumbre, tiene que ser con ternura, como lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo, pero no deja de ser confrontación. Él está diciendo, ustedes son adoradores, pero adoran mal. Adoran mal porque no saben a quién están adorando. Y si lo supieran, lo hicieran mal. Pero también hay muchos creyentes que dicen creer en Jesucristo, pero están adorando a Dios mal. Eso es posible. En Éxodo capítulo 32, el pueblo había salido de Egipto, el pueblo hebreo, y está allí en las faldas del monte Sinaí. Y dice la Escritura que viendo el pueblo que Moisés tardaba, se acercaron a Aarón y le dijeron, haznos dioses, porque al tal Moisés no sabemos qué le sucedió. Y ellos trajeron sus prendas, ustedes saben la historia, la tiraron en un horno de fuego para fundirla e hicieron un becerro de oro. Y Aarón, el sumo sacerdote, dice, mañana haremos fiesta. ¿A quién? ¿A los dioses de Egipto? ¿Era la fiesta? No. Tenían un becerro de oro. Y Aarón dice, mañana haremos fiesta a Jehová con un becerro de oro. Ellos
estaban adorando, pero estaban adorando mal. La fiesta era en honor a Dios, pero con un becerro de oro. La intención correcta no es suficiente. Tiene que haber una congruencia entre la intención correcta y las acciones correctas. Lo grande es que cuando Moisés baja y confronta a Aarón, ¿ustedes recuerdan la respuesta de Aarón? Bueno, yo no sé lo que pasó. Nosotros tiramos esas prendas ahí y salió un becerro. Porque el único que cree sus mentiras es quien la practica. La palabra de Dios no solamente nos lleva, y es el tema que está hablando nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana, a que adoremos al único y verdadero Dios, sino que a ese verdadero Dios lo adoremos de manera correcta. Yo siempre pongo el ejemplo que si alguien me invita a comer y prepara la comida más suculenta, saludable y hermosa, y quien me invitó a comer después de 3 días preparando, porque hay que dejar reposar ese plato, hay que entonces venir y darle seguimiento, y me invita a su casa y ha trabajado enormemente, y hay toda una decoración alusiva, y aquí está toda aquella vajilla que solamente se saca para ocasiones especiales. Y cuando destapa, por el olor, ya uno sabe si lo que está ahí le va a gustar o no. El primer contacto con la comida es el olor. Usted está en la sala y están cocinando. Y uno dice, ¿qué es lo que tú estás cocinando? O si no, ¿y qué es lo que se está quemando ahí? ¿Qué es lo que están cocinando ahí? El olor. Después del olor está el contacto visual. Oh, qué lindo se ve eso. La persona percibe, después que me sirve, que yo estoy jugando y ya ellos se han servido 2 veces y yo sigo con lo mismo. Hasta que se da cuenta, pastor, ¿y no le gustó la comida? Dice, no. Y si quiero ser sincero, le digo que yo no como tal cosa. La persona se va a sentir casi seguro que se va a sentir ofendido. Porque va a interpretar que yo no valoré su esfuerzo. Que yo no invito a todo el mundo a mi casa y a usted lo invité. Pastor predica y todo, pero es un desconsiderado. Me dejó toda la comida. Ahí. Pero hay un asunto. Si no me gusta, ¿qué hago? Con la madurez que tengo, me la como y me la trago y en el nombre de Jesús. Y si hay una Coca-Cola, resuelvo con la Coca-Cola. Y si hay salsa de lo que sea o merengue, le doy para allá. Pero el asunto se complica cuando tú eres alérgico a eso. Que ya no es un asunto de gusto. Usted tiene que decidir, o me muero comiéndome estos camarones aquí para complacer al hermano. Me morí. ¿Y usted sabe qué? Que si le da alergia por complacerlo, dijo, pero no era obligado a comerse, usted me había dicho y yo le preparo otra cosa. Pero la persona tenía buena intención. Y lo hizo con amor. Y lo hizo de corazón. Incluso se sacrificó. Sacrificó de su tiempo, de su dinero. Y hay gente sacrificándose de corazón, caminando de rodillas, escalinatas, haciendo promesas, haciendo montones de cosas con sinceridad, con sacrificio, pero no es suficiente. El sacrificio no es suficiente. Al contrario, el Señor dice, quiero obediencia y no sacrificios. No es que sacrificarnos por el Señor sea malo. Lo que es que la obediencia lleva al verdadero sacrificio. Miren lo que dicen los 10 mandamientos.
en Éxodo 20 y voy a estar leyendo los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el mandamiento número 1, en el verso 3. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mandamiento número 2. Mandamiento número 3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¡Ay, Dios mío! Tenga cuidado con eso. Eso está en el versículo 7. Y el versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El mandamiento número 1 nos dice que solamente hay un solo Dios. Ya no hay más opción de adorar otros dioses. Mandamiento número 2 nos dice la forma de la adoración. Mandamiento número 3 nos dice el uso que le debemos dar a su nombre. Y el mandamiento número 4, un día para adorarlo. No están ahí por estar. Es para franquear y regular la adoración a Dios. No es una adoración libre que yo lo adoro como yo quiera. No, lo adoramos como Él quiera. Como Él lo ha establecido. Y ese es el tema que el Señor está hablando con la mujer samaritana, porque el Señor sabe el contexto muy bien de los samaritanos. Ustedes saben que Samaria era parte del Reino Unido en los días de David, en los días de Salomón, pero en los días de Roboam hubo una guerra civil. Y de las 12 tribus de Israel, 10 formaron el reinado del norte y tomaron como capital Samaria. Y del reino del sur, que fue Judá y Benjamín, siguieron con capital Jerusalén. Los asirios invadieron el reinado del norte y lo mezclaron con personas de otras nacionalidades que venían con sus propios dioses y se volvió una sociedad sincretista. Por eso los judíos del sur no querían saber de los samaritanos porque ya no lo veían como judíos, lo veían como gentiles. Eso se ve muy bien en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 9 y 10 y versículo 33. Miren qué fue lo que hicieron esos judíos del reinado del norte cuando fueron invadidos por los asirios. Y los hijos de Israel secretamente, segundo libro de los Reyes 17, versículo 9 y 10, y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor, su Dios. Además, edificaron lugares altos en todas las ciudades. Los lugares altos eran los lugares donde se hacían los altares de otras divinidades. Lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Versículo 10 del segundo libro de los Reyes 17. Se erigieron pilares sagrados de la diosa Acera sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Entonces, mire en qué concluyó todo esto. Versículo 33. Temían al Señor, es decir, a Jehová Dios, y servían a sus dioses costumbre o conforme a la costumbre de las naciones donde habían sido llevados al desierto. Por eso que el Señor toca y aprovecha el tema religioso. Él está diciendo, tú eres una adoradora, pero adoras mal. Y aún nosotros como creyentes tenemos que preguntarnos cómo nosotros estamos adorando a Dios. El tema no es la adoración, sino lo que adoramos y cómo nosotros lo adoramos. Hoy en día es igual, porque hay personas que pretenden adorar a Dios, pero tienen sus propios altares paralelos en sus corazones. La samaritana, como religiosa, tiene inquietudes y dudas. Y veo que ella no es lo suficientemente sabia como para saber quién es el Mesías, pero no es totalmente ignorante como para no saber que en algún momento vendría. Y así hay mucha gente. Tú le hablas de Dios y manejan algunos temas del Señor. No son tan ignorantes como para no saberlo todo.
pero no son tan sabios como para saber lo que realmente conviene y cuál es el camino. Mis hermanos, Jesús les responde a la mujer samaritana: yo soy el que habla contigo. Ella no era lo suficientemente y totalmente ignorante como para no saber que en algún momento vendría el Mesías. Yo sé que va a venir un Mesías, pero no era lo suficientemente sabia para darse cuenta que él era el Mesías. Y ahí estaba. Y por eso es que Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Esta es la culminación de aquella conversación. Es el clímax, es el crescendo de aquel encuentro. Aquella mujer nunca en su vida se iba a imaginar que el Salvador, el Mesías, el esperado por siglos, miles de años atrás, iba a estar en aquel pozo. Nunca se lo iba a imaginar, que el que podía cambiar su vida, el único hombre que probablemente la vio diferente, estaba allí esperando por ella. Eso es una cosa extraordinaria. El Mesías, el Salvador, el creador de los cielos y de la tierra, estaba allí esperando a esa sola mujer, marginada, despreciada, criticada, sufrida, sola, que se había pasado la vida de en amores, de brazos en brazos, buscando a alguien que le diera satisfacción a su vida. No se iba a imaginar que el Rey del universo se iba a acordar de ella y que la iba a esperar. Los reyes no esperan, pero el Rey de reyes y Señor de señores sí. Decía Tomás de Aquino, hablando de los dos que iban camino a Emaús después de la resurrección de Cristo. ¿Recuerdan el pasaje? Y que Cristo se le une a ellos y le hace preguntas y conversa. Y ellos incluso hasta se admiran o quién sabe qué, le dicen a Jesús: y tú eres el único en estos alrededores que no sabe todo lo que ha sucedido. Pues hablando de eso, Tomás de Aquino decía: la resurrección hace a Cristo muy peligroso, porque es posible que se me aparezca y yo no me dé cuenta. ¿Qué hubiera pasado recreando otra vez el encuentro entre la mujer samaritana y Cristo? Que ella va a sacar agua al pozo y él le pide: dame de beber, y ella lo ignora porque es judío y se va. Estuvo allí, pero no lo había aprovechado. Él hubiera estado en las puertas del cielo, como lo tuvo el joven rico, como lo tuvo el otro ladrón, como lo tuvo Pilato, como lo tuvo Judas. Y hay personas que se pasan la vida abusando de la misericordia del Señor. Él le pide y no le dan. Pero el hombre que estaba allí no era un simple hombre. Él no le estaba pidiendo agua a la mujer samaritana. Lo que él le estaba pidiendo era su vida. La respuesta es: yo soy el que habla contigo. Dos reflexiones finales. Yo soy el que habla contigo es la declaración que ella necesitaba para que su vida cambiara. Es una declaración de esperanza. Yo soy ese profeta. Él no tuvo que convencerla. Simplemente le dijo: yo soy el que habla contigo. 7 menciones hay de la expresión yo soy en el libro de Juan. 7 menciones. Pero recordamos esas 7 porque están asociadas a figuras. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Asociamos y recordamos porque Jesús, como buen comunicador,
pues usaba esas figuras para que podamos recordarlas. Pero hay un octavo yo soy, y es yo soy el que habla contigo. Tan trascendente como los otros, pero no lo recordamos porque no está asociado a una figura. Pero aquí el Señor le está diciendo que Él es lo que ella necesitaba y que su agonía había llegado a su fin. Yo soy el que habla contigo indica que la gracia salvadora de Jesús para una desconocida estaba fluyendo como río de agua viva. Yo soy el que habla contigo nos hace ver con mayor claridad por qué le era necesario pasar por Samaria. Yo soy el que habla contigo es la declaración que todos necesitan oír. Buscan aquí y allá sin darse cuenta de lo cerca que están de quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo soy el que habla contigo indica que nuestra esperanza no es etérea ni abstracta, no está lejos ni desconocida, no es exclusiva ni elitista, está al alcance de todos, incluso para una que era despreciada por su raza. Yo soy el que habla contigo, todavía lo sigue diciendo. Y yo soy el que habla contigo, está hablando contigo, no porque yo sea, sino porque Él es. Y Él es porque está en su palabra escrita. ¿Qué tú le vas a decir al Señor? Yo soy el que habla contigo, te dice dame tu vida y tú le das la espalda y te vas. O le dejas el cántaro y te vas. Y hay personas que le dicen sí yo voy y calman su conciencia, para que su conciencia no lo mortifique y vienen a un culto o hacen un acto de bondad o dicen sí hay que buscar de Dios, un día leen la Biblia, pero más que eso lo que el Señor quiere es tu vida para que tú te entregues a Él como Él se entregó por ti y vivas para Él en cada gota de sudor, en cada palpido de tu corazón, en cada segundo que Él te da para vivir, tú lo vivas para Él. Una segunda reflexión es que la historia de la mujer samaritana, al igual que la historia de Nicodemo, en ese encuentro en Juan 3, termina sin una conversión típica. ¿Cuál es la conversión típica? Predicamos, hacemos el llamado y la persona le entrega su vida al Señor. Eso es lo que nosotros vemos en Hechos 2, 41 al 42. Y con muchas otras palabras testificaba, hablando de Pedro, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Pero yo hago un paralelismo entre Nicodemo y la mujer samaritana en cómo reaccionan. Leemos en Juan 7, 51 y 52. Es la segunda mención que se hace de Nicodemo justo después de su primer encuentro con Jesús. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes o de noche y que era uno de ellos, le dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Defendiendo a Cristo. Juan 19:39, lo vimos. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y de aloe, como de 100 libras. La tercera mención que se hace de Nicodemo. Cuando los discípulos estaban dispersos, Nicodemo dijo presente. Ahora vemos la mujer samaritana. Versículo 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ahí se refiere a todo el mundo, a las personas, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer que antes estaba en soledad, huyendo de las personas, ahora va donde las personas. La mujer que antes no le hablaba de su vida a nadie, ahora le está diciendo, me encontré con uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Versículo 39. Y aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en Jesucristo por la palabra de la mujer que daba testimonio. Esto es sumamente sorprendente. Y termina diciendo,
ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este en verdad es el Salvador. 2 enseñanzas, características de una persona que verdaderamente ha conocido a Cristo. No puede dejar de decir lo que ha visto y oído, como los discípulos, como el ciego de nacimiento. Yo no sé si el que me sanó es profeta, o es bueno, o es malo. Yo sé que antes yo era ciego y ahora veo. Número 2, sale de su escondite. Nicodemo salió de la noche para defender a Jesús y dar testimonio y mostrar compromiso con Jesús a plena luz del día. La mujer sale de sus refugios para dar testimonio de Cristo. Puede ser que tú le hayas entregado tu vida al Señor y cree que puedes seguir al Señor bajo el manto del disimulo. Llegará un momento donde tú tendrás que exhibir tu fe y decir, me he encontrado con uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Sin vergüenza, sin tener vergüenza y sin temor. La mujer samaritana salió de sus refugios en ruina para ir a las multitudes a las cuales esquivaba. No sabemos qué pasó en realidad con ella, pero las reacciones a su encuentro con Jesucristo indican que Él, como el séptimo hombre de su vida, la transformó para siempre.